Hola, qué bueno poder estar nuevamente por este medio compartiendo un poco de la palabra del Señor. Uno de los recuerdos, o uno de los más especiales que tengo de la época que estuve viviendo en Inglaterra, fue el poder ver, contemplar y sentir las estaciones del año. Aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, es un poco complicado ver las estaciones como en Europa. Aquí tenemos siempre sol. Sol y deseamos que llueva de vez en cuando. Pero en el tiempo que estuve en Inglaterra, allí pude ver bien la primavera, el verano, el otoño y el invierno, cómo esas estaciones tenía cada una su peculiaridad. Y en la zona donde vivíamos, el que ha visto, el que ha estado o el que ha visto por televisión cómo es Inglaterra, las casas son prácticamente iguales. Y en la calle donde yo vivía, o vivíamos con yo y mi esposa, eh, eran casas individuales y después una carretera larga, una calle larga, y ahí habían árboles grandes, por cada casa un árbol, prácticamente por toda la calle. Y una de las cosas que más me impactó fue poder ver aquellos árboles durante el año. En primavera parecían que no cabía ni una hoja más, no cabía. Era impresionante el color que cogía, ese color verde, y el árbol era frondoso, grande. Y después caía el verano y empezaba ya lo que es el césped a secarse y ahí las hojas, sí, todavía el árbol tenía hojas, pero empezaba a coger un color amarillento. Luego ya llegaba el otoño y ahí empezaba todo a ponerse marrón, hasta el tiempo. El tiempo se ponía más oscuro y todo estaba bastante nublado y ahí empezaba a caer todas esas hojas con el viento. Caían todas esas hojas al suelo y después llegaba el tiempo del frío, como lo llamaba yo, el tiempo del frío, donde poco más que invernábamos en la casa. Y ahí aquel árbol se quedaba pelado y congelado, allá afuera, en la calle. Pasabas, lo tocabas y te congelabas con él. Y era bonito después ver cómo acababa el invierno y volvía a brotar ese árbol y a sacar esas hojas. Y ahí tú pensabas, bueno, ¿y cómo sobrevive este árbol, no? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo siempre está vivo durante los años? Me imagino que tenía que tener unas buenas raíces, debía estar bien arraigado al suelo, bien cimentado para poder estar ahí vivo durante todo ese año, ¿no? Durante todas esas estaciones. Qué bueno es el Señor que nos regala su creación para poder maravillarnos de ella y contemplar lo que Él hizo y los tiempos tan perfectos que Él tiene con esa naturaleza, con esos árboles. Algo que es cotidiano ahí arriba, en Europa, pero que para mí era algo extraordinario, poder contemplar y maravillarme en eso. Decir, mira, esto es como este árbol, otro año más. Durante 6 años estuve arriba y durante 6 años el árbol ahí estaba, siguiendo su rotación, su perfecta rotación del gran creador. Pues miren mis hermanos, el apóstol Pablo, siguiendo la carta de los Colosenses, también nos recuerda algo muy importante. Así como ese árbol está bien arraigado, bien afincado al suelo, él nos recuerda cuál es el fundamento del creyente. Y para eso me gustaría en la mañana de hoy, o en el día de hoy, leer en Colosenses, la carta que escribió Pablo a los hermanos colosenses, allí en Colosas. Y me gustaría leer en el capítulo 2, versículos del 6 al 7, continuando con estos estudios que estamos realizando, breves meditaciones sobre la carta de Colosenses. Y dice así en Colosenses 2, versículos del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermana, mi hermano, en Cristo, que hemos recibido el precioso regalo de haber sido llamados a salvación. Ahora debemos andar en Cristo. ¿De qué manera? Bueno, pues bien arraigados, bien cimentados, bien cogidos a Cristo.
Que Cristo sea nuestro fundamento, nuestro pilar en esta nueva vida que Dios nos ha dado. Así, cuando vengan esas grandes tormentas, como estas flores, estas plantas que eran, estas hojas de este árbol que era en otoño limpiadas, ¿no? Caían al suelo. Cuando vengan esas tormentas en forma de pruebas, en formas de pruebas, o este mundo empieza a invadirnos, empieza a inundarnos, seamos como ese árbol bien plantado y edificando en nuestro Señor Jesucristo nuestra vida, deseando ser más como Él, intentando cada día abrazarlo a Él más, a sus doctrinas, a sus enseñanzas, querer saber más de su escritura, leer y descubrir cómo es Él, porque Él nos ha dejado saber quién es y cómo es y qué quiere que nosotros hagamos ahora. Y así ser bien regados, como este árbol cuando llegaba la primavera y llovía, ahí llovía bastante. Y tú pensabas, bueno, pero es que no va a parar de llover. Pues así tenemos que estar nosotros, que seamos bien regados de la palabra del Señor cada día. Que cuando veamos que no viene la nube, desearla, que venga, para que sigamos siendo rociados de esa palabra tan preciosa que es la de nuestro Señor. Y así fortalecer nuestra fe, y así fortalecernos, para que poco a poco y visiblemente, empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Esa es nuestra meta ahora, la santificación de nuestra vida, de nuestra alma, aquí esperando al Señor Jesucristo. Así el Señor ha dado todos los instrumentos para que nosotros vayamos poco a poco, teniéndolo a Él cada día más arraigado en nuestra vida. Que sea Él nuestras raíces, nuestro gran pilar, y así poco a poco dar frutos. Recordemos que en Cristo corren ríos de agua viva, ríos de agua viva. Amigo, yo espero que tú puedas entender que Él, Señor, y que el Señor te pueda alumbrar para que no veas que hay otro pilar, sino que hay un único pilar, que es Cristo. Que no hay más fundamento más sólido en esta vida, sino el Señor Jesucristo. Que Él puede salvar tu vida y tu alma. Y ahí tú puedas ver y contemplar su creación con otros ojos y puedas arraigarte al Señor. Hermanos, que nos podamos también nosotros consolar y podamos seguir fortaleciendo nuestra vida en Cristo cada día más, deseándolo a Él más, que Él sea esa agua viva, que queramos ser cada día más regados de su palabra. Así que saludos y buen día.